Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer los circuitos que se han propuesto en la clase. En este caso, yo voy a exponer primero el circuito comparador, que primero pasaré a explicar lo que es un pequeño concepto nada más de lo que es un circuito comparador. En un circuito comparador, el más simple, que es el OP-AMP, ¿qué pasa? Que en los circuitos la señal va a entrar una señal análoga por el OP-AMP y va a salir una señal digital por lo que es la salida. Y entonces en este caso se está tomando en cuenta lo que es el OP-AMP, el LM324, y se está utilizando un voltaje de referencia de 2.5 voltios, que como referencia lo tengo en el libro, que es el paralelo de estas dos resistencias, poniendo en este caso un ejemplo solo para esta parte nada más, para esta parte del circuito, y tomando como un voltaje de referencia, el voltaje de 5 voltios. Por lo cual, en fórmula, en teoría, me estaría saliendo como 2.5 voltios, que vendría a ser el voltaje de referencia para la señal, para la entrada no inversora del OP-AMP. Entonces, procediendo a simular ambos circuitos, podemos ver que se está comprobando lo que vendría a ser la parte teórica, que como ya había dicho, el voltaje de entrada, en la entrada del OP-AMP viene a ser de 2.5 voltios. Entonces, si podemos observar en los circuitos, en este primer circuito podemos ver que los LEDs van a encender por si la señal del voltaje sobrepasa el voltaje de acá de los LEDs. Por lo cual, entonces, si varío la impedancia de entrada de la entrada del OP-AMP, va a disminuir lo que vendría a ser la impedancia de acá de la entrada, ¿no? Y al disminuir, va a disminuir, va a aumentar el voltaje, por lo que los LEDs se van a ir prendiendo poco a poco. Ya va prendiendo el primero, y estoy disminuyendo el potenciómetro que está aquí, que ya está en 79%. Disminuyendo poco a poco cada el potenciómetro, va a ir encendiendo cada LED. Y ahí va encendiendo el segundo, ahí va encendiendo el tercero, y en el porcentaje de 23% está encendiendo hasta el último LED. De igual manera, en el otro circuito, cuando se varía el potenciómetro de aquí, va a encender el otro LED. O aumentando, me parece. Ajá, aumentando. Cuando aumenta, el LED de acá se apaga y el de acá de abajo se enciende. De igual manera, si lo disminuyo, no. Si de acá también lo aumento, el LED de arriba también se va a encender. Ajá. Bueno, con eso ya estaría acabando mi explicación del circuito comparador con OP-AMP. Y eso sería todo. Ahora estoy dando pase a mi siguiente compañero. Continuando con los circuitos como PAN, en este caso yo voy a presentar lo que sería el comparador con histéresis. Lo que sería el comparador con histéresis normalmente se usa cuando se tiene una señal y a la vez un ruido. Entonces en este caso primero se verificará cuando no se tiene el ruido. En este caso se estaría tomando un voltaje de referencia de 5 voltios y una señal senoidal de 10 voltios.
para lo que sería el comparador con histéresis sin ruido, se debería de cumplir que el voltaje de referencia menos el P sub i tiene que ser mayor o igual a 0, y en este caso el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de saturación en positivo, y al ser menor a 0 va a ser en negativo. Si vemos lo que sería la gráfica, tendríamos que cuando la señal de entrada, que sería lo que está de color rojo, está hacia arriba en positivo, lo que sería la señal de salida, lo que sería en verde, estaría en negativo cuando esta atraviesa la línea azul, que sería el voltaje de referencia, y la inversa, cuando la señal de entrada está hacia abajo del voltaje de referencia, lo que sería la señal de salida va a estar hacia arriba. Comparando con lo que sería simulando, se logra observar casi los mismos valores. Tendríamos el referencia en 5 voltios como está establecido, y lo que sería el voltaje de entrada en 10 voltios y el de saturación en 14 aproximadamente. Para lo que sería el siguiente ejemplo, que sería qué pasaría si se le aplica, digamos, el ruido. En este caso, para aplicar el ruido tendríamos una señal senoidal aparte, la cual en este caso va a ser de 5 voltios. Al aplicarse el ruido, lo que sería la señal de entrada se empezaría a distorsionar y tendría diferentes ondulaciones, y lo cual también afecta a lo que sería la señal de salida, que ya no es simplemente como si fuera una onda cuadrada y literalmente no se entendería. Entonces lo que se haría con el comparador con histéresis, para que este ruido se elimine y la señal de salida quede algo más estable, se crearía lo que sería un circuito equivalente en donde estarían la señal senoidal que tendríamos y la señal del ruido, y en este caso se colocarían dos resistencias y se eliminaría el voltaje de referencia. Al hacer esto, tendríamos lo que sería un P sub P, el cual se puede calcular como R1 sobre R1 más R2, y esto por el voltaje de salida, lo cual nos daría que el B sub P, lo que estaría acá, tiene que ser la mitad del voltaje de salida o el voltaje de saturación. Como sería en la primera simulación, el voltaje de saturación era casi 14 voltios, por lo que el nuevo voltaje de referencia va a ser de 7 voltios. Y al aplicarse esto se vería casi lo mismo que en el inicio, que sería que lo que está digamos por arriba del voltaje de referencia, lo que sería la señal de salida, va a estar hacia la parte negativa, y lo que estaría por debajo del voltaje de referencia, la señal de salida va a estar, digamos, arriba. Por si se quiere hacer una comparativa de qué pasaría si se elimina aquí lo que sería el ruido, básicamente se vería lo que estaba en el primer caso, ya que solamente se está incluyendo la señal senoidal, y a la vez lo mismo se observa lo que sería la referencia, la señal de entrada y de salida. Y más o menos para explicar qué sería la histéresis, es un camino, digamos, cerrado, en el cual si se toma el voltaje de saturación positivo, este seguiría hasta los 7.5 o 7 voltios, que es el voltaje de referencia cuando se tiene el ruido, y este estaría siguiendo hacia el voltaje de saturación negativo, y si se toma desde lo que sería el negativo, crearía una trayectoria cerrada, y esta trayectoria cerrada sería lo que se conoce como la histéresis. Eso sería todo por mi parte del circuito de comparativo con histéresis. Muy bien, ahora yo les voy a presentar lo que es el circuito comparativo, un circuito comparador logarítmico. El circuito comparador logarítmico usualmente se utiliza un diodo. Esto se utiliza para reproducir una respuesta logarítmica en el amplificador. Y como vemos, disponemos de un mecanismo de características logarítmicas que logra dentro de la red de retroalimentación. La unión PN de los semiconductores en un dispositivo con esa característica va a hacer que cumpla con lo que es una salida de señal logarítmica. Nosotros podemos establecer el circuito cambiando el diodo por un transistor, como lo vemos en esta parte de acá. Al nosotros conectarle una señal y en el osciloscopio vemos como la señal roja es una señal senoidal, y la señal azul lo transforma en una señal logarítmica.
Si nosotros vemos aquí, el amplificador de registro comprime las señales de entrada al aplicar una ganancia más alta a las señales de amplitud más baja y una ganancia progresivamente más baja a las señales de nivel más alto. Esta traza de acá muestra el registro de la entrada, que sería la parte roja, mientras que el trazo azul muestra la envoltura de salida del amplificador de registro. La señal de entrada es un portador de modulado de amplitud y la señal modulador es una rampa lineal. La salida del amplificador de registro, que sería la traza azul, como lo mencioné en su momento, va a proporcionar una ganancia más alta para la señal de bajo nivel y una ganancia progresivamente más baja a medida que aumenta el nivel de la señal, lo que produce una señal de salida ponderadamente logarítmica. Este circuito de acá, que vemos en este plano, tiene una mejora, que sería este circuito de abajo, en donde nosotros vamos a agregar otro transistor y vamos a agregar un capacitor, quedándonos la señal de esta forma. Como podemos ver, a diferencia de la primera señal, esta es la primera señal, el osciloscopio 1, el que está en la izquierda, y el del osciloscopio 2 es la derecha. Vemos que la traza logarítmica está de forma más pronunciada y se puede observar como el escalamiento no lineal incrementa. Además de esto, también esto presenta un diagrama de Bode que tendría este trazo, que sería la magnitud por el tiempo, y este sería el diagrama de fase. Le doy paso con mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, ahora vamos a presentar lo que viene a ser el comparador, el rectificador de precisión. En este caso voy a presentar el primer rectificador de precisión, que es el de media onda. En este caso tenemos lo que viene a ser el comparador, el rectificador. Está construido con 2 diodos y un op-amp. En este caso tenemos una entrada senoidal, a la cual denominamos B-swing. Un momento, por favor. No tengo problemas con la pantalla. Lo siento, disculpe. En este caso, continuando con la exposición, en este caso para la señal de entrada tenemos una entrada senoidal a una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 10 voltios de pico a pico. En este caso es una entrada senoidal y la construcción de lo que viene a ser rectificador está hecho por 2 diodos y un amplificador operacional 741. En este caso, en el osciloscopio podemos ver cómo es el funcionamiento de este rectificador de media onda. De hecho, cuando la entrada de B-swing es positiva, el diodo 1 va a ser polarizado inversamente, mientras que el diodo 2 está polarizado de forma directa. Y esto va a hacer que la salida sea 0 voltios, como se muestra en esta parte de aquí. Y cuando lo que viene a ser la entrada es negativa, se va a invertir los roles, y lo que viene a ser la salida B sub out va a ser igual a la señal de entrada. Pero como está ingresando por la pata inversora, la señal se invierte. Y de esta forma se logra que funcione lo que viene a ser el rectificador de media onda. Doy paso a mi siguiente compañero. Ok, ya para ir cerrando, tendré lo que sería el rectificador de precisión de onda completa. Reyes, tu audio casi no se escucha. Disculpa. Bueno, para ir terminando con lo que sería la exposición, presentaré lo que es el rectificador de precisión de onda completa. En sí mismo este circuito es lo que sería un rectificador de media onda junto con un amplificador sumador. Las diferencias más claras entre este y el anterior circuito mostrado es que el diodo que está saliendo de la pata de salida del OP-AMP del 741 está colocado de manera inversa, por lo tanto se está polarizando de manera inversa, y la salida que obtendríamos entre el diodo y la resistencia R5 sería una rectificación de la parte negativa, o más dicho, inversa de la onda.
Eso se está sumando a través de la resistencia del R8 de 20K junto con la R6 de 10K y está pasando a la entrada de la pata inversora del segundo 741, el sumador, para poder obtener así una rectificación completa de la onda senoidal que se ha ingresado. Eso sería todo. Gracias.